Estamos hablando del síndrome del quemado, del cerebro quemado o burnout, y esto está todo relacionado con esto del estrés que mencionábamos al principio, y el doctor López Rossetti hacía la diferenciación de que cuando ese estrés, que es absolutamente natural y necesario en nuestra vida cotidiana, se transforma en un estrés crónico, una de las patas está vinculada obviamente al laboral, y acá tiene consecuencias complejas, ¿no? Que es esto de estamos permanentemente cansados, no nos importa el otro, no nos importa nada, perdemos el interés por lo que hacemos, estamos emocionalmente agotados, no queremos relacionarnos, nos queremos aislar, en fin. Y hay dos situaciones que en general van muy de la mano con la sintomatología de aquello que está vinculado al estrés crónico, que es la parte cardíaca, por eso es que hemos invitado al doctor Juan Mucarcel, ¿así se dice? Así es. Bueno, y a nuestra amiga de siempre, a la licenciada Mercedes Belán, porque otra de las grandes situaciones que se presentan son los trastornos del sueño. A ver, recién en la pausa estábamos hablando y me parece que es perfecto para la presentación del tema. Si nosotros pudiéramos hacer una diferenciación con un aparatito de aquellas personas que se acercan a la guardia cardíaca, porque sienten una cantidad de síntomas que en general no representan alguna falla orgánica, sino que están vinculadas a todo esto que estamos hablando, sería maravilloso y ustedes trabajarían tranquilos en quienes deban trabajar, ¿no? Así es, sí, sí. Muchas veces es el síntoma más difícil de diferenciar una patología orgánica de algo funcional. Más en pacientes que consultan por dolor torácico. El dolor torácico suele ser una de las consultas más frecuentes en los servicios de emergencia y es muy difícil diferenciar un síntoma inespecífico de algo que puede ser potencialmente Juan, cuando mortal. vos hablas del dolor torácico y todos están en casa preguntándose, ¡ay, sí, yo cada tanto tengo un dolor en el pecho! ¿Es un dolor en el pecho diferencial? ¿Es un dolor en el pecho el que me tiene que ir a acercar a una guardia, el que realmente nunca sentí antes y digo, esto no es normal y me doy cuenta de eso? Bien, uno debe consultar por dolor torácico cuando tiene un dolor prolongado, se dice más de 20 minutos. Las características que se describen habitualmente es aquel dolor opresivo. La irradiación puede ser al brazo izquierdo, pero también se puede ir a la mandíbula, al brazo derecho. A veces las mujeres, los ancianos, los diabéticos tienen presentaciones más inespecíficas. Ahora, dolores puntuales, pinchazos, dolores que duran segundos, en general no son coronarios y no merecerían una consulta en guardia. Ahora, pacientes que tienen cuadros de estrés a veces pueden adjudicarle estos dolores a síntomas coronarios y eso hace que la consulta en guardia sea muy frecuente de estos pacientes. Y puede ser al revés, lamentablemente, pueden ser aquellos pacientes que fueron ya a varias consultas y que fueron a varias guardias y que les dicen, no señora, vuelva a su casa, usted no tiene nada, en realidad tómese un relajante, pásela bien, y de esa manera se le van los síntomas. Y cuando realmente tiene el síntoma, no hace la consulta, el cuento del lobo, y se pierde una oportunidad. Sí, eso lamentablemente muchas veces sucede. Es por eso que no hay que subestimar el síntoma. Claro. Es decir, un paciente que viene a la guardia merece la evaluación pertinente, lo que nosotros llamamos enzimas cardíacas, ¿sí? Un electrocardiograma y a veces en cierta población quizás algún estudio más, ¿sí? Algún estudio de esfuerzo que Pero se puede ustedes hacer. están preparados, al igual que lo veíamos recién con el médico clínico y el psiquiatra, para poder identificar y discriminar a aquel paciente que tiene una sintomatología que está vinculada al estrés, a aquel paciente que realmente tiene una situación que amerita un estudio más específico. Por supuesto, pero de vuelta es muy difícil a veces y es un desafío muy grande encontrar puntualmente al paciente y no subestimar al paciente. Y es por eso que hay que mirarlo globalmente al paciente. Un paciente joven que uno le consulta, tiene un trabajo muy estresante, no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular, describe un dolor incaracterístico, bueno, este paciente uno puede interpretar que posiblemente el dolor no sea coronario. Ahora, de todas maneras no quiere decir que no sea atendido, porque vas a tomar ese paciente, porque por ahí es un paciente que después va a aumentar sus factores de riesgo producto del estrés. Totalmente, totalmente. Y el estrés, justamente con lo que vos nos comentabas, el estrés se asocia a otros factores de riesgo, es decir, padecer estrés hace que uno no haga actividad física, que uno suba de peso, que uno fume, es decir, que el estrés va acompañado de otros factores de riesgo. Que ese ámbito laboral, hablamos de esto, ¿no? Que ese ámbito laboral se transforme en un medio hostil. Así es. Y que nosotros inclusive agravamos ese cuadro hostil
poniéndole todas estas cosas. Así es. Porque no comemos bien, porque estamos irritables, porque estamos de mal humor. Y acá aparece Mercedes y porque no dormimos bien. Y entonces llegamos a este trabajo que no nos hace bien, que no nos gusta, que sentimos que no nos aporta absolutamente nada en la vida, que nos da una cantidad de sintomatologías tremendas, pero que a su vez no nos deja dormir. Sí, y algo que quería agregar respecto de lo que él decía. ¿Qué hacer con estos pacientes cuando llegan con esta molestia? Se les hace los estudios pertinentes y realmente se comprueba que tienen nada. ¿Qué hago con ese paciente? Perfecto. ¿Qué hago? ¿Qué hago con ese paciente? Porque ese paciente, si realmente esta sintomatología forma parte de estas situaciones de estrés... Sigue estando, se va a la casa, toma el colectivo y sigue estando todo ese bagaje que sentía. Y son pacientes que van a volver a la guardia al poco tiempo y van a volver. Exacto. Y van a volver. Entonces, lo importante es, bueno, a ver... No hay nada clínicamente, usted no tiene factores de riesgo. ¿Por qué no hacemos una interconsulta? Averiguar un poco más, como él decía. Bueno, hay situaciones que lo están llevando a poder desarrollar este síndrome de burnout. Bueno, entonces, ¿qué tal si vemos a algún especialista, por ejemplo, algún terapeuta, como para poder ayudarlo a, de alguna manera, transitar estas situaciones de estrés? Porque evidentemente solos no pueden. Y también terminan desarrollando lo que ahora está muy en boga, que son los ataques de pánico. ¿Sí? Entonces, ante cualquier situación tengo un ataque de pánico. Bueno, el ataque de pánico es tratable y es fácilmente revertible, bien digo, pero con la indicación adecuada. Aparte, ¿sí? El ataque de pánico viene a ser el resultado de aquello que yo no puedo o no estoy pudiendo resolver y el cuerpo dice, bueno, ok, vos no lo podés resolver con tu bocho, entonces yo lo hago con el cuerpo. Exactamente. Digamos, es así de sencillo. Le pongo un coto, yo hasta acá llegué. Y el cuerpo te dice, yo hasta acá llegué. Pará un minuto la pelota, analizá qué es lo que te está pasando y después seguimos juntos o me quedo plantado acá durante 30 segundos, 2 minutos, 4 minutos, lo que dure, claro, para que vos recapacites. Claro, y el ataque de pánico surge ante una amenaza. O sea, el paciente reacciona, la persona reacciona de esa manera cuando se enfrenta a alguna situación que él mismo considera amenazante. Exacto. ¿Sí? No que por sí la situación sea amenazante. Claro, exactamente. Entonces, y esto es donde se empieza a unir con los trastornos de sueño. En realidad, somos todos una unidad. ¿Sí? Obvio. Somos todos con nuestros trastornos de sueño, con nuestra salud en general, con nuestro trabajo, con nuestras relaciones interpersonales, con la familia, con aquello que nos divierte, y todo está interrelacionado. Entonces, a veces es muy difícil poder ubicar, bueno, a qué lugar corresponde esto que me está pasando. Cuando algo no fluye, en general se traba todo, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que vos decías al principio, bueno, a ver si pudiéramos hacer un screening, ¿sí? Está todo atravesado por todo. Exactamente. Entonces, ahora, lo primero que te preguntan en una consulta con un terapeuta es, ¿cómo dormís? Entonces, cómo dormís habla mucho de la persona y de cómo está. Con lo cual, también identificar este síntoma es importantísimo para ver cómo estás. Por supuesto, y aparte, el haber transcurrido un mal día hace que lleguemos a la noche mal. Exacto. Hace que durmamos mal. Dormir mal, ¿qué hace? Hace que tengamos un día negativo y entramos, ¿sí?, en una bola de nieve donde cada cosa retroalimenta a la otra, pero de manera negativa. Entonces, por algún lado hay que empezar a intervenir. Por eso las intervenciones muchas veces son interdisciplinarias. Claro. E inclusive pensaba, mientras que vos hacías este círculo, que te duele el corazón, que sentís que estás fatigado, claro, que sentís que no podés realizar la actividad que normalmente hacías, claro, que salís a correr, salís a caminar, salís a andar en bicicleta y sentís que no tenés resto. También esto responde a un poco a toda la misma sintomatología, ¿no? Seguro. Y hablando de esto del ejercicio también, sí, es una pata muy importante a veces del tratamiento de un paciente con patología cardiovascular y de un paciente que puede estar con un cuadro de estrés. Te hago esta consulta. Aquella persona que tiene este cuadro de estrés, que como te describo, sale a correr, a caminar, a hacer su bicicleta como lo hace habitualmente, pero no siente que esta vez no tiene resto. ¿Cuál es la decisión? ¿Voy por más porque esto me va a ayudar a revertir este cuadro general? ¿O me detengo y me empiezo a acostumbrar y a empastar en mi propia realidad y termino no haciendo nada? No, la clave es la regularidad.
Si uno no tiene regularidad en la actividad física, nunca se va a condicionar y realmente nunca va a llegar a ser efectivo eso que está haciendo. Claro. Si uno no tiene regularidad en lo que hace, la actividad física no tiene ningún sentido. Y por otro lado, algo también muy importante es que uno encuentre una actividad fuera del trabajo. No solo actividad física, sino algún hobby, algo que uno disfrute. Claro. ¿Sí? Un espacio propio, que se puede remitir a eso solamente, ¿no? A mirar al horizonte también es válido en la medida que forme parte de lo que a uno le da placer, ¿no? Una de las patologías que puede terminar desarrollando una persona con burnout es la depresión y también la ansiedad. Estas dos entidades generan que uno duerma mal a la noche. Dormir mal genera depresión y ansiedad. Exactamente. Entonces, personas que duermen mal tienen mayor probabilidad de desarrollar un burnout. Tener un burnout hace que además llegue a la noche tan acelerado y tan pasado, ¿sí? Que esto va a implicar que no doble, claro, que no o sea, acá es necesaria la ayuda. Entonces vos fíjate cómo todo todo está relacionado con todo el día, con la noche con el día, y bueno, por algún lado hay que empezar. Bueno, tenemos mucho trabajo por delante y nos quedaríamos hablando con Mercedes, con Juan, con todos, porque realmente es como muy interesante. Definitivamente uno no tiene la posibilidad de tenerlos a todos juntos en el mismo espacio. Hablamos de este síndrome del cerebro quemado, burnout, este estrés crónico, que también, ¿por qué no?, pueden padecer los más chicos. Así que en un ratito vamos a escuchar al doctor Siniek qué es lo que nos tiene para decir en este sentido. 011-4535-0705-0706. Llámanos si tenés consulta. Ya venimos.